Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en este programa de Fe Católica Viva, una vez más, con el Padre Jorge, de los dirigentes de los Apóstoles de la Palabra. Hoy en este programa tenemos un tema muy interesante que tratar, un tema en el que generalmente recibimos visitas de algunos predicadores en nuestras casas, y muchos de ellos son de la religión que se llama Testigos de Jehová. Entonces, a veces no conocemos un poquito las características de esta religión, que después nos vienen a confundir, y hoy para eso está el Padre Jorge con nosotros, para ilustrarnos un poco sobre quiénes son los testigos de Jehová, más o menos cuáles son sus principios, de dónde viene este nombre, cuál es un poco la historia, qué es lo que debemos cuál es la actitud que debemos de tener ante estas personas que nos visitan, claro, con caridad y todo, pero cuál es la actitud justa de un católico que debe de tener. Padre Jorge, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Monseñor. Y pues sí, los testigos de Jehová son uno de los grupos más persistentes en visitar nuestros hogares, visitar los hogares católicos, tanto aquí en los Estados Unidos como en México. Es uno de los grupos que tiene mayor crecimiento. Ahorita, según estadísticas, México es el país que tiene el mayor número de testigos de Jehová en el mundo. Se trata de un grupo que tendrá aproximadamente unos 6 millones en todo el mundo, y de los cuales cerca de 2 millones viven en la República Mexicana. Wow, ¿a qué se deberá este fenómeno de que en México están creciendo en una forma más acelerada que en otros países del mundo? Precisamente porque, bueno, ahí tienen una labor bastante sistemática de visitar los hogares. Yo he visto que, por ejemplo, el secreto del éxito que tienen los testigos de Jehová es su frecuente visiteo casa por casa, y ahorita están distribuyendo de forma gratuita muchas de sus publicaciones. Tienen publicaciones bastante interesantes que llaman la atención. Tienen, por ejemplo, un libro que se llama Lo que los jóvenes preguntan. Es un libro que están distribuyendo de manera gratuita, y es un libro donde responde a temas que interesan mucho a los adolescentes y a los jóvenes: la relación con los papás, la sexualidad, el manejo del tiempo, la economía. Son temas bastante interesantes, son 2 libritos, y ellos están distribuyendo mucho. Por otro lado, ellos ofrecen cursos bíblicos gratuitos en los hogares, y eso llama mucho la atención de las personas. En lugar de ir a la parroquia, de ir a un salón a estudiar, pues los testigos de Jehová lo visitan en su casa y les dan cierto estudio, les dan cierta formación. O sea que de alguna forma aprovechan lo que nosotros ya sabemos, un poquito la cuestión de la comodidad. O sea, la gente quiere ser cómoda. Si me van a invitar a algo, que lo traigan a mi casa. Yo no voy a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque el trabajo, porque los hijos, porque un montón de excusas que tal vez sean válidas, pero que de alguna forma me impiden ir y si ellos vienen a mí, pues qué mejor, ¿verdad? Así es, ellos programan con uno la cita y van en el horario que uno le es posible. Aprovechan como ellos tienen como cierta disponibilidad para el manejo de su tiempo, pues si uno les dice venga a las 9 de la noche, ahí están. O sea, tienen disponibilidad de horario, y entonces eso hace que muchas personas lo reciban en su casa para tratar algunos de estos temas. Ahora, lógicamente, ¿cómo se presentan estas personas? Porque yo sé que se presentan simple y sencillamente como si fueran a estudiar la palabra de Dios nada más. Dicen, no importa la religión, no importa lo importante la Biblia, pero lógicamente en el primer encuentro o en los primeros encuentros no descubren todos sus creencias o sus postulados, que muchas veces son contrarios a la religión católica, pero en un primer momento no los descubren. ¿Cómo es ese proceso de convencimiento que ellos tienen? Ellos, por ejemplo, llegan a casa de un católico y comentan, por ejemplo, algo que ha salido en el periódico o en las noticias locales. Ellos aprovechan temas como la violencia, guerra en un país, un terremoto,
y ya le empiezan a decir, ¿le gustaría a usted vivir en un mundo que no fuera violento? Ya le empiezan a decir, fíjese que Dios... Lógicamente todo el mundo va a responder, pues claro que sí. Entonces ellos aprovechan para decir, bueno, Jehová está preparando un paraíso aquí en la tierra, donde usted puede vivir, ¿no? Aprovechan también, si uno tiene un familiar enfermo, si uno tiene un familiar que ha fallecido, le presentan un panorama donde dice, bueno, usted lo puede volver a ver en el paraíso aquí en la tierra. Entonces hacen una labor, tienen un librito que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, que ellos estudian mucho. Ahí le dicen, si la persona le dice esto, usted le puede responder esto. Si le dice esto otro, por ejemplo, ellos dicen, fíjese que ahorita no tengo tiempo. Ellos dicen, ¿cómo? Porque si Dios es el ser más importante de la creación, ¿cómo es que no va a tener tiempo para Él? Y ahí hacen sentir mal a la persona y dicen, oye, sí es cierto, si le doy tiempo a otras cosas, ¿por qué no le va a dar tiempo a Dios? Y aquí en mi casa. Exactamente, ellos tienen ese manual que es imprescindible para ellos, donde le dicen, si le dice esto, usted responda esto. Y tienen, ¿no? Dicen, por ejemplo, si es católico, dígale esto. Si es musulmán, dígale esto otro. Si es budista, o sea, ellos están preparados para cualquier circunstancia, para cualquier situación que se presente. O sea, es una táctica bien estudiada para... Lógicamente, todo ese trabajo que ellos realizan es lo que se llama de proselitismo, es decir, para que ellos en un futuro, las personas que están visitando, esas personas en un futuro se adhieran a estos testigos de Jehová como religión, abandonen la práctica que ellos tienen como en la fe en la que nacieron, para que se unan a estos testigos de Jehová. Pero Jehová, ¿qué quiere decir este término o este nombre Jehová? Bueno, ellos adoptaron el nombre de testigos de Jehová desde 1931. Antes se llamaban estudiantes de la Biblia. Yo creo que en el próximo segmento podríamos hablar más sobre el nombre de Dios, que ellos insisten mucho que es Jehová. Pero que realmente la Sagrada Escritura, o sea, vamos a referirnos a la Sagrada Escritura en cuanto si realmente ese es el nombre con el que se debe uno dirigir a Dios, o cuál es el verdadero nombre, porque eso es lo que insisten y muchas veces confunden a la gente, porque en la Biblia que ellos traen sí aparece el nombre de Jehová, pero en su Biblia, es decir, en la que ellos manejan. Entonces nosotros deberíamos de alguna forma, pues estar conscientes de las visitas que nosotros recibimos en este tema. Así es que vamos a abordar este tema en el próximo segmento, no le cambien, continuemos con Fe Católica Viva. Hey, soy Joan Sánchez de Río Poderoso Band y quiero invitarte al 11º Congreso Carismático Arquidiocesano, la Familia Iglesia Doméstica, que se llevará a cabo el 21 y 22 de junio en la Arquidiócesis de Denver. Espero verte ahí, estaré con ustedes cantando, predicando, compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos, y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad, y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa, y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo, y empecé algo me estaba trayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy.
Amigos, continuamos con este programa de Fe Católica Viva, en esta ocasión con el Padre Jorge, de los Apóstoles de la Palabra, y estamos dialogando un poco sobre lo que es los testigos de Jehová, un poquito esta religión que entre paréntesis después le voy a preguntar, porque no son cristianos ellos, hay que aclararlo, no forman parte de lo que nosotros llamamos cristianos. Estuvimos hablando un poco del visiteo que ellos hacen en nuestras casas, del crecimiento tan grande que están realizando. Y el padre mencionaba en México, pero de alguna forma a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población hispana aquí en Estados Unidos proviene de México, entonces estamos en las mismas situaciones. El visiteo, las tácticas que usan, las revistas, y estábamos al final del segmento pasado estábamos preguntando acerca del nombre. ¿Ese es el nombre correcto? O sea, el que ellos usan es el nombre correcto con el que nos debemos de dirigir a Dios, o cuál es el nombre que aparece en la Biblia. Entonces, esa es la que muchas veces nos confunde o confunde a los católicos. Padre. Así es, los testigos de Jehová iniciaron en 1874 en Pensilvania, aquí en los Estados Unidos, y al principio se llamaban Estudiantes de la Biblia, ¿no? La Asociación de Estudiantes de la Biblia. Pero en 1831, en una convención que tuvieron en Columbus, en Ohio, ellos tomaron la determinación de llamarse Testigos de Jehová. Ellos insisten desde entonces que Dios tiene un nombre y que es Jehová. Ellos dicen, cuando usted se presenta con alguien, les dice su nombre y le gustan que lo llamen por su nombre. Dicen ellos, Dios, Todopoderoso, Señor, son títulos. Dice, pero como ellos creen en que existen varios dioses, dice uno que le tenemos que llamar por su nombre para que Dios sepa que estamos hablando con Él. Si decimos Dios mío, ellos piensan que Dios va a decir, ¿y a quién le estará hablando? ¿No? ¿Me estará hablando a mí o le estará hablando a alguien más? Ellos, malinterpretando algún pasaje bíblico, dicen que Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, si yo digo Dios, a lo mejor Satanás se va a sentir como interpelado, aludido, ¿no? Entonces ellos dicen, no, Dios tiene un nombre, y este nombre es Jehová. Más bien el nombre correcto para nosotros católicos es Yahvé. La palabra Jehová es un término que surgió debido a los masoretas, al trabajo de los masoretas. Los masoretas son expertos judíos que fueron añadiendo vocales al texto sagrado, especialmente del Antiguo Testamento. Sí, como información, para aquellos que no saben, el hebreo se escribe sin vocales. Entonces, para conocer la palabra que está escrita, necesitamos conocer la palabra en el idioma, porque no están escritas las vocales. Los masoretas estuvieron agregando las vocales para que fuera más fácil la lectura. Así es. Y entonces el nombre de Dios en la Biblia aparece en 4 letras, la Y, la H, la W y la H. Y entonces es aquí donde los masoretas agregaron vocales, las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor, pero con la intención de que al leerlo pronunciaran Señor, no una palabra nueva, como después se confundió, ¿no? Que es el término que surgió, Yehová, o que se transformó después en Jehová. Para nosotros católicos, la pronunciación más correcta es Yahvé, es la pronunciación que conservaron los padres de la Iglesia, es la pronunciación del nombre de Dios que tienen los samaritanos, y para nosotros el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé, no Jehová. Si uno consulta diccionarios y enciclopedias, e incluso los mismos libros de los testigos de Jehová, uno puede leer que la pronunciación correcta del nombre de Dios es Yahvé. Si uno busca la palabra Jehová, dice el diccionario, la enciclopedia, pronunciación incorrecta del nombre de Dios. Y dice la pronunciación correcta es Yahvé. Sin embargo, para nosotros católicos, el nombre de Dios lo encontramos especialmente en Mateo 28, 19, cuando Jesús dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y bauticen, ¿no? Dice Jesús, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Este es el nombre para nosotros que somos católicos, que somos cristianos. Por eso la Santa Misa siempre empieza con estas palabras: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también la Santa Misa concluye prácticamente con la bendición, ¿no? Nuestros sacerdotes nos dicen: el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Este es el nombre de Dios para nosotros católicos, no Jehová. Los mismos testigos de Jehová reconocen en sus libros Razonamiento. Tienen un libro, una revista que se llama El Nombre Divino que durará para siempre. Y ahí reconocen que la pronunciación más correcta es Yahvé. Sin embargo, ellos utilizan Jehová porque es muy conocida en muchos idiomas, pero sí reconocen que es Yahvé. Esta intención de agregar las vocales de parte de los masoretas corresponde a esta actitud de los judíos, que los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Para ellos pronunciar el nombre de Dios es algo muy grande, que lo evitan, y aunque esté escrito Yahvé, ellos dicen Adonai, que quiere decir Señor. Y entonces ahí fue el tratar de combinar estas dos cosas, y lo aprovechan en una forma equivocada los testigos de Jehová, y surge ese nombre Jehová, pero que prácticamente es una creación de ellos, ¿no? Así es, no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado, ni en hebreo ni en ningún otro idioma. Y por eso los diccionarios y enciclopedias hablan de pronunciación errónea, pronunciación incorrecta del nombre de Dios. La pronunciación más precisa es Yahvé. Ya Teodoreto de Ciro, por ejemplo, conserva la expresión Yahvé. San Jerónimo también, que estuvo en Belén, que estuvo en Tierra Santa, pues él habla de Yahvé. Y es la pronunciación que tenemos en la Iglesia Católica. Y bueno, al principio también de este segmento les decía que no nos dejemos de confundir. Hay cristianos, o sea, el que nosotros seamos cristianos nos define. ¿Por qué? Porque creemos en la divinidad de Jesucristo. O sea, para nosotros Dios es uno y trino. Entonces Jesucristo para nosotros es Dios. Los testigos de Jehová no son cristianos, y en unos momentos, en el próximo segmento, el Padre Jorge nos va a explicar un poquito sobre esto, por qué los testigos de Jehová no los podemos incluir dentro de lo que es el cristianismo. No le cambien, amigos, continuamos con este programa de Fe Católica Viva en su siguiente segmento. Hey, soy Joan Sánchez de Río Poderoso Band y quiero invitarte al 11º Congreso Carismático Arquidiocesano, la Familia Iglesia Doméstica, que se llevará a cabo el 21 y 22 de junio en la Arquidiócesis de Denver. Espero verte ahí. Estaré con ustedes cantando, predicando, compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros, te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Amigos, continuamos con este programa muy interesante en Fe Católica Viva, en el que estamos hablando sobre los testigos de Jehová, en el que pues un poquito estamos sacando, o el Padre Jorge nos está ayudando a sacar a la luz, a conocer un poco esta religión que muchos conocemos. ¿Por qué? Por la característica que visitan mucho las casas.
y ya habíamos hablado en el primer segmento de ese visiteo, de las tácticas que usan. En el segundo segmento estuvimos hablando sobre lo que es el nombre de Jehová, si es correcto ese nombre que ellos usan o no es correcto. Y en este tercer segmento, como lo había anunciado antes, vamos a ver un poquito por qué los testigos de Jehová no son cristianos. O sea, nosotros somos cristianos y hay muchas denominaciones cristianas. Nosotros como católicos sí somos cristianos, hay otras denominaciones, pero los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Por qué, Padre Jorge? Sí, Monseñor, fíjese que retomando lo que usted comentaba, que los católicos somos cristianos, ya decía San Paciano, obispo de Barcelona, cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Los testigos de Jehová no son reconocidos como cristianos porque niegan verdades fundamentales de la fe cristiana. Ellos niegan la Santísima Trinidad, no creen que Dios sea uno en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dicen, por ejemplo, que Jesucristo no es verdadero Dios. Dice Jesucristo es el hombre más perfecto que ha existido, pero que no es Dios. Ellos piensan que Jesucristo fue el arcángel Gabriel, dicen ellos, el arcángel Gabriel fue enviado a la tierra, nació de María y se le conoció como Jesús, pero cuando murió volvió al cielo y volvió a ser precisamente, volvió a tomar el lugar que tenía antes, el del arcángel Miguel. Y también ellos mencionan, por ejemplo, que el Espíritu Santo no es una persona, no es la tercera persona de la Santísima Trinidad, sino que es la fuerza activa del Todopoderoso. Ellos piensan que Dios está en un lugar, Dios tiene un cuerpo físico parecido a nosotros y no puede estar al mismo tiempo en todas partes. No tiene como la omnipresencia, como decimos, ¿no?, en la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo Dios actúa en el mundo? A través de esta fuerza misteriosa que ellos llaman Espíritu Santo. Entonces, también ellos niegan la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que solo resucitó espiritualmente y sus dirigentes dicen que el cuerpo de Cristo está en un lugar. El fundador piensa, Carlos Russell piensa que está en un lugar donde se conserva como momificado y que va a ser exhibido en el reino milenario, ¿no? Ellos piensan que va a haber un reino de 1000 años y ahí se va a exhibir el cuerpo de Jesús. Y otro, Rutherford, su segundo dirigente, piensa que posiblemente se disolvió en gases el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, como ves, niegan las verdades fundamentales de la fe cristiana y por eso hay mucho consenso entre los especialistas en decir los testigos de Jehová no son cristianos. Por otra parte, también han alterado mucho la Biblia para negar precisamente la divinidad de Jesús. Ahora, con todo eso que nos está diciendo, lógicamente, y quiero hacerlo así con mucho énfasis, lógicamente ellos nunca lo van a decir desde un principio. Ellos se van a presentar ante ustedes casi como si tuviéramos las mismas creencias, casi como usáramos la misma Biblia, casi como si nada más vamos a compartir, a dialogar con la palabra de Dios. Entonces, saben que si en un primer momento descubren todas estas creencias que ellos tienen, entonces serían completamente rechazados. Intencionalmente las ocultan. ¿Por qué? Porque así van a empezar a ganar la confianza de las personas y cuando los confundieron de alguna forma, entonces empiezan a inducirles esas creencias que ellos tienen. Así es, ellos dicen, bueno, vamos a utilizar su Biblia, a veces no utilizan la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia propia de ellos, sino que dicen, bueno, saque su Biblia católica. Incluso aprovechan mucho una Biblia muy bonita que se conoce como Biblia guadalupana, que es de un tamaño grande, que uno tiene a veces en su casa en un atril, y porque en el Salmo 83, versículo 19, viene la palabra Jehová. Entonces ellos dicen, ¿no tiene usted esta Biblia guadalupana? Vamos a buscar en el Salmo 83, versículo 19, y ahí dice, ¿no? Y tú, cuyo nombre eres Jehová, eres altísimo sobre toda la tierra.
Entonces dice, mire cómo su Biblia católica también dice Jehová. Creemos en lo mismo, solo vamos a estudiar la Biblia. Ellos hacen esta labor de crear un clima de simpatía para que uno fácilmente vaya aceptando. Y uno dice, caray, pues sí es cierto, aquí dice Jehová, yo no me había dado cuenta. Entonces empieza a tener simpatía hacia ellos y ellos van poco a poco. Después de que le dan un curso gratuito en su hogar, le dice, ¿por qué no nos acompaña al Salón del Reino? Así le llaman ellos al lugar donde se reúnen para estudiar. Entonces ya la persona dice, no, cuando uno va, son muy amables, pásele, mire, no tiene Biblia, le regalamos una, no tiene este libro, le regalamos esto otro. Entonces, y poco a poco van metiendo las doctrinas, y ya la persona no tiene defensas para va aceptando sin mucho discernimiento las nuevas doctrinas. Sí, porque al principio, lógicamente, la táctica es crear confusiones a base de preguntas que, lógicamente, muchos católicos no han reflexionado eso o no se han instruido en eso, entonces empiezan a tambalear en su fe, y cuando empiezan a tambalear es cuando ellos empiezan a hacer uso de estas, de esta debilidad que uno tiene y por ahí atacan, ¿no? O sea, siempre el mal ataca por el lado débil de la persona. Y ellos, o sea, como hacen uso de la Biblia, le dicen, no, pues, manipulando su sagrada Biblia, le dicen Cristo no es Dios, le muestran algunos textos bíblicos. Entonces se trata de algo que debemos estar muy, muy preparados, debemos tratar de prepararnos como católicos para conocer por qué creemos que Cristo es Dios. Por ejemplo, Juan 1:1, Juan 20:28, la experiencia de Santo Tomás, cuando ve a Jesús resucitado, dice, Señor mío y Dios mío. Hay textos que los católicos conocemos y que podemos recordar fácilmente. Y para cerrar, antes de que se nos acabe el tiempo, para poder instruirnos en nuestra fe, para poder defender nuestra fe, hay medios. Estamos en una escuela de la Biblia en la parroquia del Santo Rosario. Vayan a las 7 de la tarde, pueden ir los lunes, pueden ir los miércoles y los jueves. Ahí se están impartiendo clases para conocer un poquito más nuestra fe y defenderla. Padre Jorge, muchas gracias, el tiempo se nos ha acabado. No, amigos, gracias por habernos acompañado en su programa Fe Católica Viva.